Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios gracias por la oportunidad de cantar a su nombre, de cantar a sus proezas, de cantar a sus promesas. También Él ha prometido que volverá. Y nosotros cuando cantamos de esas promesas, también estamos dándole crédito a lo que Él ya ha dicho. Amén. Dándole crédito a lo que Él ya ha declarado. Y eso es exaltar su nombre, eso es darle honra y darle gloria a nuestro Dios. Hacer énfasis en las cosas que ya Él ha dicho que va a cumplir. Aunque no se hayan cumplido todavía, pero su labor como creyente y la mía es poder valorar esas promesas como, mire, como ya cumplidas, porque el Señor Jesucristo ha declarado promesas, pero usted y yo sabemos que el Dios de los cielos en su omnipresencia y en su condición de eternidad no está controlado por el tiempo. El tiempo nos regula a usted y a mí. Pero el Dios de los cielos ya ha visto todas estas cosas desplegadas a través de el manto general de su plan para la historia. Y para nosotros va transcurriendo, pero para Dios ya Él dice su palabra, incluso, no sé si usted se acuerda de esta declaración gloriosa allí en Colosenses capítulo 1, ya Él nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Y nosotros estamos aquí todavía, pero ya Él nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esa es una maravillosa declaración. Mi amado hermano, nosotros estamos en Mateo, en el capítulo 24 de Mateo, y nosotros vamos a estudiar la última porción del capítulo que va desde los versos 36 al verso 51. La historia, mi amado hermano, hasta ahora, hasta este momento, ha sido contada por el Señor Jesucristo. Él ha respondido la pregunta de sus discípulos con este panorama histórico general de lo que sucedería hasta el final de los tiempos. La historia narrada hasta este momento está caracterizada por una actitud de rebeldía contumaz por parte de la nación de Israel y por parte de los hombres inicuos que rechazaron el evangelio de la fe para salvación. Rechazaron, dice la palabra de Dios allí en 2 Timoteo, rechazaron el amor de Dios para salvación. Y fue por ese escenario, mi amado hermano, por la dureza del corazón de Israel, que Dios estableció un plan particular para ellos. Y ese plan comenzó por despojar el reino de los cielos de sus manos y entregarlo a otros que dieran frutos para su gloria. Pero de la misma manera, no solamente esto, sino que Dios endureció el corazón de Israel. Dios endureció el corazón de Israel. Evidentemente, usted y yo conocemos la historia de Pablo. Pablo dice, Dios endureció el corazón de Israel, pero no completamente, porque aquí estoy yo, que soy israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces, si hubiera sido a todo Israel, absolutamente a todo Israel, yo no estuviera aquí, dice Pablo. El apóstol Pablo declara allí en Romanos que un día vendría aquel día en que todo Israel sería salvo. Y esos días particulares, previos a ese despliegue de la verdad para salvación de Israel, que el Señor va a ejecutar, va a llevar a cabo a manos de 144,000 hombres especiales, judíos, vírgenes, sellados, comisionados para esta labor. A raíz de esa predicación, es que el Señor Jesucristo también vemos en el verso 31 de esa misma porción de Mateo 24, que se anima a convocar desde los 4 puntos cardinales de la tierra a sus escogidos.
dice la palabra de Dios. Pero usted y yo sabemos, ¿verdad? Todo el desarrollo del capítulo 24, cómo todo el desarrollo del capítulo 24 se orienta de una manera maravillosa a la nación de Israel, haciendo referencia el propio Señor Jesucristo a la profecía dada a Daniel en aquella declaración profética de Daniel que nosotros conocemos como las 70 semanas de Daniel, una descripción particular de lo que iba a ocurrir con la historia, teniendo a la nación de Israel como parámetro. Por eso es que nosotros decimos, que Israel es el reloj profético de Dios. Es por eso que nosotros decimos eso. ¿Mm? Israel es el reloj profético de Dios. Israel marca de alguna manera, ha marcado de alguna manera a través de la historia y todavía va a marcar con el cumplimiento de aquella última semana declarada a Daniel, va a declarar el inicio de la eternidad, de la vida venidera, el inicio, ese momento de transición, el final de esta era y el inicio del reino milenial de Cristo. Y posteriormente incluso nos da detalles acerca de qué va a pasar al final de esos 1000 años y cómo de ahí en adelante, ¿verdad? La palabra de Dios nos declara que el Señor estará en medio de su pueblo y su pueblo estará allí sin necesidad de más nada porque Él será su Dios de manera presencial. Una maravilla, mi hermano. Por eso que ese escenario escatológico que nosotros normalmente concebimos como un escenario conclusivo no es así, no es un escenario final, no es un escenario final. Los hombres impíos y la generación maligna y perversa que el Señor Jesucristo aseguró que no cesaría hasta que todas estas cosas concluyeran, permanecerían allí, estarán presentes y atravesarán la tribulación de aquellos días y serán regidos con vara de hierro, dice la palabra de Dios, haciendo referencia al reino de Cristo. Y aunque los justos reinarán con Cristo, llegará el momento, mi amado hermano, en que todas las naciones serán, como dice la palabra de Dios, engañadas nuevamente por Satanás. Serán engañadas por Satanás nuevamente durante aquel reino milenial que todavía no ha comenzado. Eso es lo que dice la Biblia, mi amado hermano. Entonces, normalmente usted y yo tenemos esa idea de que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, de ahí en adelante ya estaremos con el Señor y esa es la vida eterna por los siglos de los siglos. No, hay una serie de eventos, transicionales que incluye ese reino milenial de Cristo. Y dentro de ese reino milenial de Cristo habrá hombres perversos. Y luego que Satanás sea liberado al final de esos 1000 años, dice la Biblia que él engañará a las naciones, saldrá a engañar a las naciones, dice la palabra de Dios. Y dice al final del capítulo 20 que él los convocará para la batalla de Og y Magog. Y entonces en ese contexto de batalla, ¿verdad? Contra Satanás y sus huestes espirituales, es que nosotros vemos el juicio del gran trono blanco, la segunda resurrección. Por eso es que la palabra de Dios dice, bienaventurados, benditos, dichosos aquellos que tengan parte de la primera resurrección. Esos reinarán con Cristo. Y ahí está la iglesia verdadera, la iglesia, aquel que nació de nuevo y vivió en santidad para su honra y su gloria, pero también aquel pueblo de Israel convencido del Mesías durante aquella predicación especial, durante aquellos 3 años y medio finales, que será enviado el evangelio del reino a ser predicado a todas las naciones y de allí llamará el Señor con poder a sus escogidos, dice la Biblia, desde los 4 vientos, desde los 4 puntos de la tierra. Ese es el panorama, mi hermano. Ese es el panorama. Ese ha sido el panorama de todo el capítulo 24. Y es mi anhelo, es mi oración que usted lo tenga medianamente claro. Allí los niveles de comprensión variarán. El mío
no es completo. Yo he pedido gracia al Señor en oración para poder compartir estas cosas a la iglesia, pero ninguno de nosotros tiene un conocimiento acabado. La palabra de Dios tiene un conocimiento acabado de lo que ella revela. Pero es nuestro deseo que usted y yo por lo menos entendamos cuál es el panorama general, cuál es el marco general de las cosas escatológicas que han de suceder. Por eso, mi amado hermano, aunque algunas personas, ¿verdad? Rechazan esta idea particular del milenio literal, muchas de esas personas con posturas sanas doctrinalmente hablando, pero en términos escatológicos rechazan la idea de un milenio literal. Nosotros vemos muchas razones bíblicas para mantener nuestra confianza en un reino literal de Cristo y concreto aquí en la tierra, donde Él regirá las naciones con justicia y con juicio, dice la palabra de Dios. Y durante ese reino, aquellos que hemos sido justificados por su sangre reinaremos con Él. No es una narrativa figurada, mi amado hermano. Figurativa. No, es una narrativa literal. El Señor Jesucristo provee una narrativa literal y provee un broche de oro para cerrar este capítulo 24. Y eso es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy, ese colofón particular de esta narrativa del capítulo 24, en donde nosotros vamos a ver el orden cronológico de las cosas y el Señor Jesucristo cierra allí luego de relatar acerca de su advenimiento, la señal del Hijo del Hombre, luego de esa declaración, ¿verdad? Que veíamos el domingo pasado cuando decíamos incluso, no sé si usted se acuerda de esto, que yo decía, qué curioso, pero qué lamentable que las naciones en ese momento lo que vayan a hacer es que se van a lamentar de que el Señor Jesucristo venga. Y explicábamos por qué. Explicábamos por qué sucedía esto, cuando hoy usted y yo tenemos gozo al pensar en que el Señor Jesucristo viene. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Las naciones que hayan quedado luego de que la iglesia sea tomada no tendrán otra cosa en sus corazones más que aversión en contra del Señor Jesucristo y sus planes. Y se lamentarán, dice la palabra de Dios allí en Mateo 24. Se lamentarán. Mire cómo dice, mi amado hermano. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, ¿qué dice allí? Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lamentarán. Entonces, mi hermano, es importante que nosotros entendamos el contexto del capítulo 24. Ya lo hemos explicado durante todos estos domingos, pero vamos a cerrar el capítulo 24 en esta mañana con este mensaje, con este broche que el Señor Jesucristo le pone y que hemos titulado porque no sabemos el día ni la hora, porque no sabemos el día ni la hora. Vamos a leer, mi amado hermano, esa porción desde los versos 36 hasta el verso 51. Dice la palabra de Dios allí. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejará minar su casa. Por tanto,
también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en llegar, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios del cielo, queremos tu dirección, oh Padre, a través de esta porción de tu palabra. Ayúdanos porque sabemos cómo estas cosas pesan sobre nuestras conciencias y sobre nuestras mentes. Y te damos gracias por la manera en que estas palabras y estas advertencias hacen impacto en nosotros. Te rogamos que tu palabra siga haciéndolo, siga moviéndonos a reflexión, oh Padre amado, y que nuestras vidas puedan conformarse al contexto de inminencia que estas palabras revelan, al contexto de premura, de urgencia, de ya está cerca este tiempo. Ayúdanos a vivir conforme a esa realidad, a esa cosmovisión, una cosmovisión eterna de la vida, oh Señor, una cosmovisión de inminencia. Te rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, mi hermano, como ya nosotros sabemos, los últimos 3 años y medio antes del juicio que se derramará repentinamente con la venida del Señor Jesucristo, están caracterizados por la ausencia de la iglesia aquí en la tierra. Esa es nuestra posición como iglesia. La iglesia no atravesará la tribulación. Esa es nuestra posición como iglesia. Es posible que otras personas le argumenten en contra de esta postura. Oh, pastor, pero mire, tome en cuenta esto, tome en cuenta aquello. De hecho, hay algunas pautas proféticas que están contenidas en esta porción de esta mañana, que mueven a algunos a pensar que la iglesia estará presente en medio de la tribulación. Lo vamos a ver más adelante, en los minutos que nos quedan. Pero el que parte de estas pautas para concluir de esa manera pierde de vista muchos otros contextos. Y la palabra de Dios, usted y yo tenemos que saber y recordar que no puede ser estudiada en su texto, sino también tiene que ser estudiada en su contexto. Así que es importante que nosotros entendamos por qué estas cosas no tienen que ver con la iglesia y por qué ellas marcan una pauta para la iglesia. Si bien no tienen que ver con la iglesia, marcan una pauta para la iglesia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo ha venido haciendo durante todo este capítulo 24. Pero ese juicio particular que se derramará durante aquellos 3 años y medio. Recuerde, cada vez que hablamos de esto, usted siempre tiene que traer a su mente otros apelativos para ese tiempo, que pudieran ser tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Eso también representa 3 años y medio. Ya lo hemos hablado. Pero también aquel famoso número que se encuentra en Daniel, aquella famosa cantidad de días, 1290 días, que si usted le echa el cálculo y le echa el cálculo, usted puede estar seguro y encontrarlo ahí mismo, matemáticamente, 3 años y medio. Entonces, como quiera que usted quiera llamarlo, esa última mitad de la semana, esa segunda mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, está caracterizada por la ausencia de la iglesia aquí en la tierra. Esa es nuestra postura. A la final trompeta, dice la palabra de Dios, los que hayan dormido en Cristo serán levantados primero, no precediendo de esta manera a los que viven aún. Y todos, muertos y vivos, que están con el Señor, serán arrebatados para estar con Él en las nubes por los siglos de los siglos. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios, 1 Tesalónicas 4. Yo no sé con qué otro argumento una persona puede decir que la iglesia atravesará la tribulación
y estará allí junto con todos los pueblos y toda tribu, esperando el advenimiento en poder y gloria del Señor Jesucristo, y ellos aquí sin estar viniendo con el Señor, como la palabra también dice que será. Entonces, mi amado hermano, tenemos que estudiar estas cosas en su texto y en su contexto. El Señor vendrá de repente como relámpago, como águila a su presa, e inmediatamente después de la tribulación de esos últimos 3 años y medio, todo sistema jerárquico de gobierno, mi amado hermano, será sacudido y completamente derrocado. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseña en todo este capítulo 24, pero también en toda la literatura apocalíptica. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el contexto. Hay un texto que usted y yo leímos hace un momento en el verso 30, pero el contexto el contexto es que la iglesia ya no va a estar aquí, el contexto es que eso van a ser los últimos 3 años y medio de la semana 70 de la profecía de Daniel, el contexto es que al final de esos 3 años y medio el Señor Jesucristo vendrá, el Señor Jesucristo librará una gran batalla, el Señor Jesucristo reinará, y óigame, la tierra no será raída absolutamente de personas. Habrá personas que sobrepasarán la tribulación, son personas inicuas, pero serán regidos con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Y la iglesia estará con Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo venga al final de esos 3 años y medio, la iglesia reinará. Sus justos y sus escogidos reinarán con Cristo, dice la palabra. Entonces, todo, mi amado, es un contexto que usted y yo tenemos que ver a la luz de la escatología en la Biblia. Si usted y yo prestamos atención, mi amado hermano, nos daremos cuenta de que el Hijo del Hombre, así manifestado, enviaría a reunir a todos los escogidos de Israel a los 4 rincones de la tierra. Y esto es lo que concluye la historia de los judíos y de la nación de Israel en respuesta a la pregunta de los discípulos. Y es el tiempo particular en que el Señor despliega el trato firme, el trato, la disciplina particular que el Señor desplegará en contra de la nación que lo había rechazado. Ese testimonio que habría de ser enviado anunciando el tiempo de su profunda angustia, la angustia de la nación y el juicio que será derramado en medio de aquella escena como antesala de la venida del Señor. Todo esto en aquellos 3 años y medio, finales de la semana número 70. Pero fíjese cómo el Señor Jesucristo comienza a hablar entonces ya de el broche de oro que cierra esta narrativa. Verso 36 de Mateo. Pero del día y la hora, dice la Biblia, nadie sabe. Del día y la hora nadie sabe. Usted y yo podemos saber un contexto general de tiempos y de edades y de eras, pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles del cielo, dice la Biblia, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, dice el Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Noé se volvió loco. Mire, mi hermano, yo no sé si usted ha leído Génesis, capítulo 6 y capítulo 7. Pero usted y yo sabemos que en ese contexto, ¿verdad? Climatológico de la creación, no llovía, la gente no sabía lo que era eso, la gente no sabía lo que era la lluvia. ¿Qué es esto? Y no, por eso es que la Biblia dice, y no entendieron el propósito de Noé, pero tampoco entendieron cuando comenzó a suceder aquello. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Lloviendo, ¿qué es llover? No entendemos. No entendemos. Dice, porque como en los días de Noé,
en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que ya era muy tarde. ¿Mm? Hasta que vino el diluvio y ¿qué dice ahí? Y se los llevó a todos. Y se los llevó a todos. Arrasó con el globo terráqueo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi amado, el diluvio arrasó con el globo terráqueo. El diluvio no fue geográfico, el diluvio fue global. Y no fue simplemente causado por las lluvias. Usted y yo sabemos, si leemos el texto bíblico, que las fuentes de los abismos se rompieron. Y toda esa agua subterránea hirviente, porque en el subsuelo, esa agua debajo de las capas tectónicas, eso es una temperatura que nadie la puede aguantar. Y la manera en cómo la tierra se abrió y dejó escapar esos torrentes de agua desde el fondo de la tierra. Pero le digo más, la manera en cómo se abrieron los abismos de los cielos y toda esa catarata de agua, del agua que había encima de los cielos, no lluvia, no unas harinas, no, cataratas de agua. Porque si usted y yo tenemos que comenzar a leer del Génesis, mi amado, para que entendamos estas cosas. En el Génesis, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que Dios creó, primero dijo, sea la luz, ¿sí o no? Y creó el día y creó la noche. ¿Y después qué hizo? ¿Después qué hizo? Separó las aguas de las aguas. ¿Qué le dice eso a usted? Separó las aguas de las aguas. ¿Qué le dice eso a usted? En medio de esa separación, Dios puso un espacio, un firmamento que llamó cielo. Cielo. ¿Pero qué le dice eso a usted? Que abajo del cielo había agua y que arriba del cielo había agua y no poca. Y que entonces luego, con esa agua de debajo del cielo, entonces Dios la separó. Día 3, separó lo seco. ¿Eh? Y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mares. Pero arriba del firmamento había agua, torrentes de agua, cantidades inimaginables de agua, que al abrirse los torrentes del cielo, se derramaron, se precipitaron hacia la tierra y anegaron el mundo, anegaron el planeta. Anegaron el planeta. Por encima de las cumbres más altas, dice la palabra de Dios. ¿Cómo no iban a ser sorprendidos estos hombres con este cataclismo mundial? Pero el día ni la hora, dice la palabra de Dios, será así exactamente como ocurrió en los días de Noé. La gente veía que Noé estaba construyendo el arca. La gente posiblemente le preguntaba a Noé, algunos más osados se acercaban y nada, la gente no creía. La gente no creía. Noé, con su obediencia, fue un testimonio al mundo, mi amado hermano. De la misma manera que usted y yo hoy, viviendo en obediencia y predicando el evangelio, debemos ser un testimonio para las personas. De la misma manera. Y posiblemente las personas no entiendan. Así, de la misma manera en que los hombres en los días de Noé no entendieron. Y lo grave, mi amado hermano, es que ya no será por medio de aguas. La palabra de Dios nos muestra que Dios plantó allí en el firmamento un pacto, un arco maravillosamente hermoso, un arco de colores, señalando con esa promesa que ya no sería por agua, que la tierra sería anegada, sería destruida. La palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3 dice claramente que está reservada para el fuego eterno, que está reservada para el fuego y para la destrucción en aquel día en que los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, mi hermano, mire, el día y la hora nadie lo sabe. Yo no sé cuántas personas han venido, ¿verdad? A través de la historia. No quise ocuparme en esas estadísticas, pero yo sí recuerdo, ¿verdad? Que en el 2011, 2012,
Había un señor que yo, después de leer su biografía, me daba hasta lástima, porque fue un hombre de Dios toda su vida. Un hombre firme, predicando el evangelio todo el tiempo. Pero mi hermano, mire, se desvió en un momento dado y comenzó a dar una fecha y una hora. Comenzó a dar una fecha. ¿Usted no se acuerda de Harold Camping? Norteamericano, un pastor norteamericano. 21 de mayo del 2011, decía Harold Camping. Y los millones que gastó ese señor en promoción, en panfletos, en vallas alrededor del mundo. Aquí mismo habían vallas, había una en el 9 ahí. 21 de mayo del 2011. El fin del mundo. Señores, mire, definitivamente, o hay que estar bastante divorciado de la palabra de Dios para usted atreverse a establecer un día, una fecha particular, porque ya le digo, nosotros manejamos una serie de señales y de etapas de la historia. Es lo que hemos visto. Desde el día en que fue dada la orden para la reconstrucción de Jerusalén en el año 453 antes de Cristo, en la época de Artajerjes, hasta la entrada del Mesías príncipe a Jerusalén. Dice la Biblia que hay 69 semanas y semanas de años. Semanas de años. Si usted lo calcula eso da 483 años rayando. Usted y yo conocemos datos exactos que la Biblia da, pero el día y la hora, mi amado hermano, mire. Eso es una frescura de alguna gente, ponerse a decir el día y la hora o ponerse a inventarse el día y la hora. Usted y yo manejamos datos, manejamos eras, etapas particulares. Y después de cumplidas las 69 semanas, dice la profecía de Daniel, el Mesías le sería quitada la vida. Y usted y yo sabemos cómo fue la historia de esa última semana del Señor, ¿verdad? El Señor entra a Jerusalén y transcurre una semana, y aunque algunos dicen que fue viernes, yo todavía tengo en mi cabeza que no fue viernes su crucifixión, fue antes. Pero el Señor Jesucristo fue crucificado. Y al tercer día, después de 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo resucitó. Amén. El Señor Jesucristo resucitó. Pero luego, posteriormente, algunos 35 años después, Israel fue destruida, tal como también incluye la profecía. Entonces yo le voy a preguntar a usted, ¿conocemos o no conocemos datos globales, gruesos? ¿Los conocemos? Están en la palabra de Dios, los conocemos. Pero el día y la hora nadie lo sabe, dice la palabra. Usted y yo tenemos que diferenciar entre pautas macros y minutas, tales como día y hora. Eso no está revelado. Pero pautas de eras y de épocas sí las tenemos en la palabra de Dios, mi amado hermano. Y a pesar de que nosotros conocemos estos datos, la realidad sigue siendo esa, que el día ni la hora nadie lo sabe. Pero acompáñeme a Génesis 6, por favor, para que usted y yo veamos un panorama rápidamente de lo que eran los días previos a Noé, para que no nos quedemos simplemente con la referencia bíblica, sino que leamos la porción. Dice Génesis 6, aconteció, verso 1, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y yo no voy a entrar en este momento en identificar quiénes eran estos hijos de Dios, porque no tomaré aquí el mensaje completo y ese no es nuestro enfoque en esta mañana. Algunas personas dicen que son ángeles, pero incurren en una incoherencia flagrante, porque la palabra de Dios nos dice que los ángeles no se dan en casamiento, no se casan ni se dan en casamiento. Serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es materia para otro análisis posterior, mi amado hermano. Pero dice el verso 3, y dijo Jehová,
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y mira el verso 5, mi hermano. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había ahí ninguna, no había un trazo de bondad, no, solamente el mal. De continuo, dice la Biblia, el corazón de los hombres era solamente el mal. Y se dolió, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, mi hermano, una generación donde de continuo, diariamente, los designios del corazón de los hombres eran solamente el mal, era el escenario, era el panorama de la conducta de los hombres, era el panorama cultural de los días diluvianos. Usted podría estar de acuerdo conmigo en que hoy nosotros estamos modelando ese mismo panorama. ¿Usted podría estar de acuerdo con eso? ¿Mm? Hoy, donde a los hombres y a las mujeres se les ataca por el hecho de que queremos respetar el diseño de Dios para hacer justamente eso, hombres y mujeres. Y se nos dice que no debe ser, que eso es una agresión a la libertad que tienen otros de decir que no existe tal cosa. Hoy, donde se quiere cercenar la vida de los hijos desde el vientre, y sin embargo hay campañas millonarias para salvar a las ballenas y a las águilas. Yo no sé, yo no voy a poner más escenarios como ejemplo porque abundan y ya estamos saturados de la maldad de este tiempo, que le llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pero lo que yo sí le digo, mi amado hermano, es que el escenario de este tiempo no es distinto al escenario de los días de Noé. No es distinto. El corazón de los hombres es de continuo el mal, de continuo el mal. Hay una obra que fue realizada, mi amado hermano, en la cruz del Calvario. Y esa es la única garantía que tiene este mundo hoy para que el designio del corazón de los hombres no sea continuamente solo el mal, sino que hoy hay hijos de Dios aquí en la tierra. Amén. Hoy hay hijos de Dios aquí en la tierra. Han sido justificados por la sangre de Cristo. Y ese equilibrio particular para el discernimiento entre el bien y el mal se conjuga allí en los hijos de Dios y, ¿verdad?, mezclados con los hijos de este mundo, con los hombres de este mundo. Por eso es que decimos que cuando los hijos de Dios sean arrebatados de este mundo, esto va a ser peor, mi hermano, mire, que una serie de esa sangrienta de Netflix. No hay manera en la que aquí se vaya a salvar nadie. El día que el Espíritu de Dios sea tomado de la tierra, el día que el Espíritu de Dios sea tomado por el Señor Jesucristo, porque Él vendrá y se tomará a sí mismo. Ese día, dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que habita en los corazones de los hombres, ya no será esa contención, ese muro de contención para que la maldad sobreabunde. Porque hoy a usted que es creyente le dan una galleta y usted no va y saca un revólver y mata a otra persona, ¿verdad que no? Eso se lo dejamos al mundo, al que no tiene a Cristo. Pero un creyente no haría eso, ¿verdad que no? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes
Es cierto que el corazón de los hombres es de continuo el mal, pero yo no puedo decir en esta mañana que el corazón de los hombres es de continuo solamente el mal, porque por la obra de la cruz, por su gracia, nosotros hoy podemos ser sal y luz de este mundo. Amén. Podemos serlo. Tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios para hacerlo, para ser sal y luz de esta tierra. Pero mire cómo sigue diciendo el Señor en el verso 40. Entonces, Mateo, capítulo 24, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría, velaría y no lo dejará entrar, velaría. Y esa es la instrucción bíblica para el cristiano. Usted tiene que velar, usted tiene que estar velando. Velando, primero para que Satanás no haya lugar en medio de su vida, ni en medio de su familia, ni en medio de su testimonio. Y para que no entre el ladrón a minar y a hurtar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De nuevo, el Señor Jesucristo hace énfasis en esa incógnita. En esa incógnita. ¿Cuándo será? El día y la hora no ha sido revelado. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero mire, mi hermano, el versículo 40 de esta porción es una declaración que ha confundido a muchos cristianos a través de la historia, porque pareciera hablar del rapto de la iglesia. Pero usted y yo debemos ser fieles al texto bíblico y al contexto de la palabra de Dios para poder entender qué está sucediendo con esta declaración. Al inicio de esta exposición, yo dije, hay verdades en este capítulo 24 que usted puede extrapolar y aplicarlas a la iglesia. Hay muchas verdades. Rápidamente, le menciono dos que hemos visto en el contexto de los primeros sermones. Cuando la palabra de Dios dice, si aquellos días no fueran acortados, miren, nadie sería salvo, porque el amor se enfriará. El amor, por la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Usted y yo podemos aplicar eso a la iglesia, aplicarlo. Pero el Señor Jesucristo no estaba diciendo eso de la iglesia en ese momento. El Señor Jesucristo estaba hablando de esa semana 70, de ese contexto particular en que los hombres, mire, ¿cómo hemos explicado? Sin la presencia del Espíritu de Dios, la maldad de los hombres se exacerba. Ya no hay manera de contener la maldad de los hombres. Ya no está el Espíritu de Dios en la tierra. Y es por esta razón que dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará. ¿Cuál es otro contexto particular que usted podría aplicar a la iglesia? Y el Señor Jesucristo no está hablando de la iglesia. Bueno, aquella declaración particular que dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Eso no es a la iglesia, mi amado hermano. Eso es una declaración orientada a ese testimonio especial enviado a la nación de Israel para que posteriormente el Señor pueda venir y declarar como declaró, recogeré a mis escogidos desde los 4 puntos de la tierra. Pero ya la iglesia está con Cristo, mi amado hermano. Entonces, usted y yo tenemos que entender cómo el Señor desarrolla toda la narrativa del capítulo 24 para que no nos confundamos. El uno será tomado y el otro dejado. Esa es la declaración del Señor Jesucristo que nos puede llevar a confusión. La postura, usted sabe que hay varias posturas con respecto al milenio, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Iglesia Bautista Trinidad se adhiere a una postura premilenarista. El Señor Jesucristo viene
Antes del. Estoy esperando que ustedes me digan. Del milenio. Premilenarista. ¿Qué quiere decir premilenarista, amados? Antes del milenio. Usted me ha entendido ligeramente todo esto que hemos hablado hasta ahora. El Señor Jesucristo vendrá al final de esa semana 70. Vendrá el Señor Jesucristo, ¿eh? Con poder y gran gloria. Vendrá a reinar. ¿Por cuánto tiempo? Dice la Biblia. Apocalipsis capítulo número 21. Apocalipsis capítulo 20, perdón. 1000 años. 1000 años. El Señor Jesucristo viene antes de esos 1000 años. Esa es nuestra postura premilenarista. Pero hay posturas que son amilenaristas, que no ven este milenio como un reino concreto, literal, el Señor Jesucristo reinando aquí en la tierra, sino que ven la idea del milenio como una transición que comenzó desde la ascensión del Señor Jesucristo, desde la destrucción de Jerusalén, y muchos de esos amilenaristas, hermanos con quienes comparto sin ningún problema, pero no estoy de acuerdo con ellos en esta postura. Muchos de esos amilenaristas colocan allí en esos días particulares del final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo el desarrollo de la semana 70 de Daniel. Una cosa lamentable, mi hermano, porque no podemos cambiar la nomenclatura ni las unidades cronológicas. Si estuvimos midiendo las 69 semanas por años, ¿cómo vamos a medir las 69, la semana 70 por días? Ya lo hemos dicho antes. Entonces, algunos hermanos amilenaristas, mi amado hermano, han sabido colocar este escenario particular dentro de los acontecimientos del año 70, donde Israel fue destruida. De hecho, John Hill, comentarista bíblico del siglo XVIII, dice que uno sería apresado por los romanos en la toma de Jerusalén, puesto a muerte o llevado cautivo, y el otro escapará de sus manos por el cuidado soberano de Dios. Uno será tomado y el otro será dejado. Esa es la visión de algunos amilenaristas. No compartimos esa visión. Y esa es una postura milenarista frecuente por parte de sus postulantes. Pensar que estamos viviendo una era donde el milenio no literal se está desarrollando para dar paso al advenimiento de Cristo. Sin embargo, la coherencia cronológica, como ya dijimos, en relación con las profecías de Daniel, no se sostiene. Otros entienden que la referencia apunta al rapto de la iglesia. Y vuelvo y digo, usted puede aplicarlo, podemos aplicarlo sin ningún problema, pero el Señor Jesucristo no se refiere a la iglesia, porque la iglesia no es la protagonista del capítulo 24. Israel es el protagonista del capítulo 24. Y esos que plantean, ¿verdad?, esta postura, vinculan esta declaración de que uno será tomado y el otro será dejado al rapto, al arrebatamiento de la iglesia. Pero esa interpretación, mi amado hermano, no toma en cuenta el contexto de todo el capítulo, como ya hemos explicado, y tampoco toma en cuenta que la iglesia ya está con el Señor Jesucristo para ese momento. A menos que se sostenga una postura con respecto a la tribulación que puede ser pretribulacionista, mesotribulacionista o posttribulacionista. Y eso sencillamente de lo único que habla es de cuándo la iglesia será arrebatada. ¿Será arrebatada antes de la tribulación? ¿Será arrebatada en el medio de la tribulación? ¿Será arrebatada después de la tribulación? Hay personas que entienden cualquiera de estas posturas y son premilenaristas, pero entienden que la iglesia será arrebatada al final, que la iglesia se chupará la tribulación y la gran tribulación. Y tampoco creemos esto, mi amado hermano. La palabra de Dios es bastante clara cuando nos dice que la iglesia de Cristo no está puesta para ira, no está puesta para padecer la ira de Dios que será derramada sobre este mundo. Y hay
decenas de evidencias que nos muestran cómo la iglesia será arrebatada por el Señor antes de la gran tribulación. De manera, mi hermano, que esta declaración tampoco se sostiene. Y si tomamos aquí en cuenta incluso el término utilizado en el idioma original, no nos habla de arrebatamiento. No nos habla de arrebatamiento. El término aquí en original quiere decir recibir, asociarse, asumir un cargo. De manera, mi hermano, que lo que nosotros estamos viendo en esta declaración del Señor Jesucristo, uno será tomado, otro será dejado, tiene que ver con ese llamado soberano del Señor a todos los judíos que fueron confrontados con el evangelio. Algunos lo rechazaron, otros lo aceptaron. Y es en ese momento particular que todos sus escogidos serán buscados, serán convocados desde los cuatro puntos de la tierra. Dice la palabra de Dios, dice el propio Señor Jesucristo. Verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y mi amado hermano, para ese momento histórico, ya la iglesia está con Cristo. El término que Pablo usa allí escribiendo a Primera Tesalónicas es el término arpazo, un término que habla de arrebatamiento. Por eso se utiliza esa palabra en la Biblia, arrebatamiento. Y no es el término que se utiliza aquí, mi amado hermano. Por tanto, nosotros queremos que se trata de una recolección soberana que el Señor, al manifestarse a la tierra, ordenará a los ángeles recoger de los cuatro puntos de la tierra a sus escogidos que atendieron la predicación de parte de los 144,000 sellados y comisionados para esa labor. Entonces, mi hermano, es completamente coherente con todo el contexto del capítulo 24, que podemos aplicarlo a la iglesia, que a usted y a mí nos suena cómo es que puede suceder el arrebatamiento, que yo estoy con una persona y yo seré tomado. Sí, podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que el capítulo 24 de Mateo le habla a Israel y le habla a los discípulos con respecto a su inquietud acerca de la nación. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales hay? Y desde el principio el Señor Jesucristo echa mano de la profecía de Daniel, una profecía que le fue dada para la nación de Israel y para Jerusalén, mi amado hermano. Por eso es que es tan estricto el trabajo exegético de esta porción, tomando en cuenta los contextos amplios. Estamos en Mateo, pero tomamos en cuenta a Daniel, tomamos en cuenta las cartas escatológicas de Pablo allá a Primera Tesalónicas, tomamos en cuenta Apocalipsis, no tomamos en cuenta solamente Mateo. Mire cómo dice Pablo en Primera Tesalónicas 5. Mire cómo dice Pablo en Primera Tesalónicas 5, mi amado hermano, porque es coherente con lo que el Señor termina diciendo en esta porción, verso 43. Yo lo voy a leer de nuevo para usted. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá y usted tiene que estar preparado. El Hijo del Hombre no puede sorprender al creyente. La venida del Hijo del Hombre no puede sorprender al cristiano. No puede sorprenderle. Usted y yo decimos, proclamamos cuando estamos evangelizando. Mira, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Y eso puede y debe llevar una carga de impresión para el inconverso, para que el inconverso piense en su condición espiritual. Pero a usted y a mí no puede sorprendernos el día del Señor. No puede sorprendernos. Eso es lo que la palabra de Dios dice en Primera Tesalónica. Búsquelo conmigo. Primera Tesalónica capítulo 5, mi hermano. Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones que dice la Biblia allí, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Ustedes no tienen necesidad de eso. Porque vosotros sabéis perfectamente, mi amados, miren, así es que yo quisiera en esta mañana estar hablándole a la iglesia. No hay necesidad de que Iglesia Bautista Trinidad sea confrontada con estas cosas, porque ustedes saben perfectamente
que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿cuándo van a ser esos días de paz y seguridad? ¿Ah? ¿Cuándo van a ser? Mire, si usted y yo analizamos la semana número 70, esos primeros 3 años y medio serán de eso, de paz y de seguridad. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice allí? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y mire el verso 4, mi hermano, que eso era lo que yo quería leer con ustedes. Mas vosotros, ese más, ¿qué quiere decir? Pero, ¿sí o no? Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Usted me está entendiendo? El creyente no puede ser sorprendido por estas cosas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No estamos sin conocimiento. La luz de Cristo nos resplandeció. Gloria a Dios. La luz de Cristo nos resplandeció. No estamos en tinieblas. Conocemos su palabra. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, verso 6, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es como, mire, Pablo está diciendo, mira, déjalo. ¿Por qué vamos a hacer? Los que duermen y los que se emborrachan, déjalo. Si ellos te abren una brecha para que tú le prediques el evangelio, gloria a Dios, alcánzalos con el evangelio de Cristo. Pero los que duermen y los que se emborrachan, déjalo. Pero nosotros, verso 8, tú estás viendo la idea. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Amén. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, gloria a Dios. No nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos ha llamado a Cristo para que veamos, mire, derramada su ira sobre el pecado de este mundo. Porque ya nuestro pecado lo pagó Cristo en la cruz. Y ni siquiera la manifestación de la ira de Dios sobre el pecado nosotros vamos a ver. Ni siquiera eso. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Gloria a Dios. Y miren, mi hermano, un ojo muy rápidamente. Usted ve que la porción está atacando a los que duermen, ¿verdad que sí? No, los que duermen y los que se embriagan. Pues miren, no se me confunda con esa última declaración del verso 10. ¿Usted la vio ahí? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, pero ese dormir no es el de la carne, ese es fallecer en Cristo. ¿Usted me está entendiendo? No se me confunda. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos en Cristo, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Había. Por lo cual, animaos unos a otros con estas palabras y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Señor Jesucristo nos manda que estas palabras sean de ánimo y de aliento para la iglesia. Como decíamos en inicio, no de amedrentarnos con estas palabras, sino de animarnos, mi amado hermano. De animarnos, porque se supone que usted y yo estamos esperando a Cristo. Se supone que usted y yo lo estamos esperando. Y estas palabras deben animarnos entonces. ¿Cómo termina el Señor? Verso 45. Y con esto concluimos. ¿Quién es? Mateo 24. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted sabe cómo son las cosas, ¿verdad que sí? Usted sabe cómo es la ley. ¿Quién ha oído de la ley de Murphy? Usted sabe cómo es la ley de Murphy, ¿verdad que sí, Bernardo? Si algo puede suceder mal, si algo puede salir mal, va a salir mal. Si estamos aquí un día y tenemos un problema con el inversor y con la batería, bueno, todo el día, todo el tiempo, mira, 24 horas. Pero si tenemos una actividad, una campaña, ese día se va la luz. Miren, dice la palabra de Dios aquí, mi Señor tarda, mi Señor tarda. Déjame yo comenzar, tú sabes, a vivir conforme a mis placeres y a mi voluntad y a mi autoritarismo. De hecho, yo no sé si tú te has dado cuenta que esta pequeña porción con la que el Señor Jesucristo cierra su declaración del capítulo 24 se puede aplicar a ambos, el pastor, el ministro de la palabra de Dios que tiene que alimentar a la iglesia. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Pero también se puede aplicar al creyente en sentido general y en sentido amplio, mi amado. Tú y yo como creyentes, como cristianos, estamos llamados por la palabra de Dios a, a adelantar, a echar hacia adelante, a empujar el reino de los cielos y que el reino de los cielos pueda dar fruto para la gloria de nuestro Señor. A eso es que estamos llamados. No todos son pastores, pero todos tienen la carga y el compromiso de la palabra de Dios para hacer fruto para su gloria. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Pero si tú dijeres en tu corazón, tarda mi Señor en venir, déjame yo comenzar a ser autoritario, golpear a mis consiervos, no tener consideración de ellos, comer y beber con los borrachos. Cuando la palabra de Dios dice claramente, si alguno se llama hermano, pero es fornicario, adúltero, borracho, con el tal, dice la Biblia, ni aun comáis, ni aun comáis. Por eso que la iglesia, mi amado hermano, tiene también la responsabilidad de seguir preservando la disciplina del cuerpo de Cristo. Porque la palabra de Dios nos advierte, aún en esta porción, el Señor tarda en venir. Voy a hacer como quiera y voy a comer y beber con borrachos, dice la Biblia. Justamente entonces, cuando el corazón de esta persona se dispone a asumir esta actitud, es que el Señor de la casa vendrá. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Mi amado hermano, tú y yo tenemos el compromiso de parte del Señor Jesucristo de velar por la iglesia de Cristo, de velar por el testimonio de Cristo en medio de tu vida, que es velar por el testimonio de Cristo sobre la iglesia, como si el Señor fuera a venir mañana. Pero tú y yo tenemos que seguir trabajando para predicar el evangelio del reino de los cielos, como si el Señor todavía le faltaran 1000 años para llegar. Ese es, mi amado hermano, el equilibrio que tú y yo debemos mantener. El Señor Jesucristo viene, ¿sí o no? El Señor Jesucristo viene. ¿Cuándo viene?
No lo sabemos. Ni el día ni la hora. ¿Mm? Ni el día ni la hora. Sí, sí tenemos algunas señales y algunos datos, pero el día ni la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Mientras tanto, tú y yo tenemos que predicar a Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio y tú y yo tenemos que vivir en medio de su iglesia como si el Señor viniera hoy. Como si el Señor viniera hoy. Eso es lo que la palabra de Dios quiere enviarnos. Ese nivel de advertencia es el que el Señor quiere enviar. Al cerrar este capítulo con ese llamado, con esa urgencia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios establece un compromiso y no es una opción, no es una opción para ti y para mí. Vivir conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo fuimos llamados para glorificar a Cristo en medio de nuestras vidas, andando en santidad, velando, mi amado hermano, fiel y prudentemente sobre la casa de Dios para que nosotros podamos llevar frutos para Él. En pocas palabras, eso es lo que el Señor dice en el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ese es el compromiso tuyo y mío, mi amado hermano. No es solamente el compromiso del pastor, es el compromiso de la iglesia. Amén. Es el compromiso de la iglesia. Porque tú puedes ser una herramienta en las manos de Dios para alimentar a otro. ¿Sí o no? Tú puedes ser un alimento y tu testimonio puede ser de alimento espiritual para otros. Tú puedes ser utilizado por el Señor. Desde el momento, óyeme que te lo voy a decir, iglesia, desde el momento en que la iglesia relega la labor evangelística y de consejería bíblica y de reconvención al pastor, desde ese mismo momento la iglesia va en declive, mi amado hermano. Porque cada miembro de la iglesia de Cristo tiene esta responsabilidad. Un miembro fiel y prudente que el Señor puede poner sobre su casa para que sea una herramienta para dar alimento espiritual a otros. De manera que tú y yo debemos asumir ese compromiso. Tú y yo debemos asumir ese compromiso. Ese es un compromiso que tú y yo debemos asumir todos los días. Todos los días. Qué bendición sería que nosotros tuviéramos aquí una cola de gente, de varones, ¿ah? Con palabra de Dios que compartir con la iglesia. Qué bendición. Pero tú y yo tenemos que asumir esta convicción. El Señor nos ha puesto sobre su casa para que demos alimento a tiempo. Amén. Esa es la convicción que tú y yo tenemos que asumir. Para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado en medio de su iglesia. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta advertencia. Gracias, oh Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Y sin embargo, en tu gracia, tú nos marcas pautas suficientes para que en el momento, oh Señor, que tu plan soberano llegue a término, en ese momento, sin importar de qué manera específica tú nos vayas a encontrar, tú nos encuentres haciendo así, de esta manera, como siervos fieles, como siervos prudentes, en medio de tu casa, en medio de tu iglesia, oh Señor, siendo herramienta en tus manos. Oh Padre amado, mueve los corazones de tu iglesia y ayúdanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.